107, fracción cuarta de la Ley de Amparo, es el que nos regula la procedencia del amparo indirecto en materia jurisdiccional. Fíjense que aquí hay que distinguir que se trata de actos de autoridad donde están dirimiendo generalmente una contienda entre partes. Entonces aquí, bueno, es diferente del otro tipo de actos, ¿verdad? Por ejemplo, los que ya vimos anteriormente, del amparo contra leyes, que nada más tenemos a un poder, que es el poder legislativo, frente al gobernado, ¿verdad? Que le está causando un agravio porque está expidiendo una ley que a juicio del gobernado le está violando algún derecho humano. Ahí fíjense, es el Estado contra un gobernado. Aquí no, aquí en materia jurisdiccional, ¿qué es lo que se tiene que ver? Aquí en materia jurisdiccional nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos frente a un acto de autoridad, que es una autoridad judicial, donde dirime un conflicto entre particulares. Entonces, prácticamente la autoridad únicamente está regulando esa situación, ese conflicto, está tratando de resolverlo para que las partes no se hagan justicia por su propia mano. Recuerden ustedes que el artículo 17 constitucional pues es donde se establece este derecho humano de que a los gobernados se les debe impartir justicia por tribunales, que está prohibido hacerse justicia por su propia mano. Entonces, bueno, tienen que acudir a los tribunales para resolver sus diferencias. Fíjense, aquí empieza el 17 y dice: a ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Fíjense, esta fracción tercera, que es de relativa reciente inclusión a la Constitución, establece: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre las formalidades del procedimiento. Estas son las reglas básicas que nos da la Constitución Federal de cómo espera el constituyente, cómo diseñó, cómo espera que se dicte la justicia. Que los tribunales, dice, deben estar prontos, deben estar atentos, dice, toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estén expeditos. Habla que los tribunales son los que deben estar expeditos. Antes la Constitución decía, la justicia debe ser pronta y expedita. No, aquí son a los tribunales a los que ahora se les está atribuyendo esta característica, ¿verdad? Que estén expeditos, que estén atentos a que se administre justicia. Pero bueno, pues tenemos las autoridades que las leyes ordinarias les han atribuido competencia para dirimir toda esta conflictiva que se puede presentar entre gobernados. Y así tenemos pues jueces familiares, tenemos jueces orales mercantiles de cuantía menor, que también son de relativa nueva creación, ¿verdad? Antes no había esa clase de procedimientos, ahora diseñados como de única instancia, precisamente para darle efectividad a este artículo 17, donde lo que se quiere es que la solución de los conflictos sea de la manera más rápida, ¿verdad?, posible, que no haya tanta conflictiva. Lo que se busca con el derecho, con los tribunales, es que haya paz pública. Ese es el objetivo fundamental que rige esta materia jurisdiccional. Pero bueno, pues hay ocasiones en que las partes no logran resolver sus diferencias, tienen que acudir a los tribunales. Pero hay veces que estos tribunales, realizando su función para la que les ha sido encomendada de dirimir esta clase de conflictos entre particulares, pueden violar algún derecho humano, pueden violar algún derecho
Oye, pues mira, hay un conflicto donde se está peleando una pensión alimenticia. Pues qué derecho tan importante como es que una persona que no tiene manera de solventar sus necesidades primarias, que son el proveerse de alimentos, pues se resuelve en un juicio. En ocasiones quienes están obligados a darlos pues tienen que ser demandados para cumplir con ese deber. Quienes están rentando un inmueble, si no se los quieren regresar, pues ya nos dijo la Constitución, no te hagas justicia por tu propia mano, ve a los tribunales y ahí te van a decir la justicia. Pero ya les decía yo, hay ocasiones en que pues, no se resuelven la conflictiva ni aún yendo a los tribunales. Y hay veces que esos tribunales por ahí pues cometen algún tipo de, no realizan dentro de los parámetros de lo que establecen las leyes ordinarias su trabajo, ¿verdad? Entonces pueden violar algún derecho humano y para eso es que se diseñó el juicio de amparo. Pero ya les decía yo, ya les anticipaba desde el segmento anterior que no podemos estar pidiendo amparo contra cada uno de los actos, de las actuaciones que se desenvuelvan en este procedimiento. Por eso tenemos un sistema así perfectamente embonado entre lo que es el amparo indirecto y lo que es el amparo directo. ¿Cuál es la distinción fundamental? Que en el amparo directo se va a estudiar todo lo que se resuelva en esa sentencia definitiva que resolvió el conflicto o que le puso fin, ¿verdad? No siempre un asunto se resuelve de fondo, ¿verdad? Diciendo quién tiene la razón y quién no. Hay veces que llegan a un conflicto, que llegan a un acuerdo, ¿verdad? Que llegan a un convenio. Bueno, pues ya lo elevan a la categoría de cosa juzgada y pues ya ahí está, ¿verdad? Ya se resolvió, ya no se hicieron justicia por su propia mano, pero puede ser que ya aún habiendo llegado a este convenio, a este acuerdo de voluntades para resolver el conflicto, no lo cumplan. Entonces, bueno, pues ya tenemos que tener una fase de ejecución para poder buscar que se cumpla ese acuerdo de voluntades de los gobernados, que sancionó, obviamente, alguna autoridad jurisdiccional. Entonces, les decía yo, la ley de amparo nos presenta un diseño donde trae esa regulación para impugnar en amparo directo esa sentencia definitiva. Ya les anticipaba yo también que no podemos estar pidiendo amparo contra cada uno de esos actos intermedios de ese procedimiento hasta que se resuelva. No podemos estarlo entreteniendo y no podemos estar haciendo una impugnación de cada uno de los actos o cada una de alguna cuestión que veamos que no está caminando adecuadamente. No podemos irnos al amparo para tratar de corregirla, no. La propia ley de amparo nos dice que tenemos que reservar todas esas violaciones procesales para reclamarlas en la sentencia definitiva. Pero hay ocasiones en que este propio desenvolvimiento procesal genera la violación de un derecho sustantivo. Entonces ya ahí tenemos que han sido calificados como actos de imposible reparación aquellos que pueden suscitarse dentro de un procedimiento y que tenemos que reclamar en amparo indirecto. Entonces, de ahí es de donde surge esta regulación del artículo 107 de la ley de amparo, que nos establece que el amparo indirecto procede contra actos fuera de juicio y después de concluido, y tenemos otros dentro de juicio de imposible reparación. Vamos a localizar estos dentro de juicio después de concluido, y tenemos, les decía yo, otros que son dentro de juicio de imposible reparación, pero esos son los que establece la fracción quinta. Primero, por el orden en que la ley de amparo los está estableciendo, bueno, voy a referirme a estos actos que son provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios. Ahora les da relevancia a los agrarios, los pone de manera destacada, o del trabajo, dice, realizados fuera de juicio o después de concluido. Fíjense que no necesariamente la participación de una autoridad de una autoridad jurisdiccional se requiere para dirimir una controversia, no.
Hay veces que sí requerimos la intervención de alguna autoridad para realizar alguna actuación que no necesariamente tiene contención, que no necesariamente tiene pleito. Por eso la ley de amparo nos habla, puede haber actos fuera de juicio que es pues, que no hay juicio, que no hay pleito, que no hay contención, o después de concluido. Ahí es donde establece esta primera hipótesis de procedencia el artículo 107, fracción cuarta de la ley de amparo. Y esta misma fracción cuarta nos habla, dice, si se trata de actos de ejecución de sentencia, estos son ya después de concluido el juicio, ¿verdad? Ya estamos en ejecución de sentencia. Dice, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que apruebe o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Fíjense ustedes cómo sigue subsistiendo, subyace en esta hipótesis de procedencia del amparo este principio de economía procesal de no estar en cada actuación yendo a pedir amparo. Que si me negaron señalar, por ejemplo, en esta etapa de remate de un bien, oye, pues es que quiero yo llevar un perito para que haga la evaluación del bien, pero tú me negaste al perito que quiero llevar y que porque no tiene la cédula, que se le olvidó o algún tipo de detalle, no me estás permitiendo intervenir en este desahogo de la prueba pericial, pues no puedo estar yendo a pedir amparo cada vez que me está negando alguna actuación dentro de este procedimiento jurisdiccional. Entonces, tenemos que reservar todas esas violaciones hasta el final. Pero mira, si la ley ordinaria te establece todavía dentro de este procedimiento algún recurso medio ordinario de defensa, tienes que preparar la violación procesal, tienes que promover el recurso o medio ordinario que ahí se establezca para corregir ese defecto que tú encontraste en esta etapa. Si no, a la hora que vayas y lo reclames al amparo, pues te van a decir que no, porque ya les decía, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, no estamos en la justicia ordinaria como para poder andar viendo cómo corregimos las cosas, no, vamos al amparo como un último recurso para corregir cuando hay alguna violación a algún derecho humano, solo en ese supuesto. Por eso es que sí nos exigen que si podemos nosotros resolver a través de la justicia ordinaria, ya sea en algún recurso o medio ordinario de defensa, ya sea a través de alguna regularización del procedimiento, corregir ese error, ¿verdad?, judicial que estamos sintiéndonos agraviados, pues lo tenemos que hacer, tenemos que acudir antes de ir al amparo a este medio ordinario de defensa. Aquí, bueno, ya decía que esta hipótesis de procedencia nos habla de los actos fuera de juicio y de los actos después de concluido. Pero ¿cuáles son estos actos fuera de juicio? Ya decía yo, son aquellos que no hay contención, que no hay pleito, pero que requieren la intervención de una autoridad. Aquí han sido definidos como aquellos emitidos por las autoridades jurisdiccionales donde no existe una contienda entre partes, pero que requieren la intervención judicial, como por ejemplo los actos preparatorios a juicio. Hay ocasiones que nosotros no tenemos un documento de eficacia suficiente para ir a hacer una reclamación en un juicio. Entonces tenemos la posibilidad de realizar este procedimiento para procesal que se llaman actos preparatorios a juicio, medios preparatorios a juicio. Yo puedo llamar a la persona que tiene una obligación hacia mí,
que no la tengo documentada para que venga y confiese. Oye, ¿es cierto que te prestaron tanto dinero? ¿Es cierto que era tal fecha para cumplir esa obligación? Entonces yo puedo obtener a través de estos medios preparatorios a juicio una declaración de reconocimiento de algún adeudo, por ejemplo. Entonces esto ya me va a servir como un documento para poder emprender alguna acción judicial y que cumplan con esa obligación, ¿verdad?, que tiene mi contraparte. Pero aquí se caracteriza porque no hay contienda, no hay juicio, simplemente se le va a llamar a que vaya y declare. Hay algunos interdictos, providencias precautorias. Si nosotros tenemos el temor de que la parte que me debe, oye, pues es que apenas ando preparando el juicio y qué tal que se va, yo supe que ya anda queriendo salir del país, anda queriendo irse. Bueno, yo puedo promover una providencia precautoria para que haya una orden de mantención de hechos y puedan, por ejemplo, pues a la vez hasta congelarles cuentas, hasta ver si hay algún peligro de que se va a ir, pues sí tratar de detener, tratar de garantizar que cuando yo vaya al juicio, pues se pueda estar garantizado el éxito, el cumplimiento de esa sentencia, de esa eventual sentencia condenatoria. Ya sabemos que estas providencias precautorias, bueno, pues se rigen por los principios de peligro en la demora. Es que si yo me voy a esperar a que plantee el juicio, a que el juez me lo admita, a que mande un actuario comisionado, a que vaya y lo emplace, ya se fue. Entonces, fíjense, hay peligro en la demora, se va a dilatar esto. Entonces, yo quiero algo rápido, ¿verdad? Algo que sea eficaz para garantizar el éxito de que me van a pagar. Y la apariencia del buen derecho. Yo también tengo que decir, yo no le puedo ir a decir al juez, oye, mira, tengo el temor de que esta persona, por ejemplo, que es un deudor alimentario, se va a ir y entonces, ¿sabes qué? No, te pido una providencia precautoria. Fíjense, el otro día tuvimos por ahí algún asunto donde la señora le dice, es que pues está una pensión fijada alimenticia, pero creo que se anda yendo fuera del país. Manda una alerta migratoria para que el señor no salga del país. Fíjense cómo ahí un derecho humano, que es el libre tránsito de las personas, pues se lo quieren violar al papá de un menor, nada más porque piensa la señora que como que se anda queriendo ir del país, se anda queriendo fugar, ¿verdad?, para no cumplir con su obligación de pagar alimentos. Entonces, bueno, pues en ocasiones plantean estas providencias precautorias. En este caso, pues sí se estimó que no era la idónea, ¿verdad? No era la idónea, ni tampoco imponerle una multa ni un arresto. Pues si alguien quiere que alguien cumpla, si lo meto a la cárcel, pues menos va a cumplir, ¿verdad? Pero bueno, hay ciertas providencias precautorias que sí pueden garantizar el futuro éxito de algún negocio que apenas voy a demandar, si es que tengo el temor fundado de que va a dilapidar los bienes. Entonces, oye, pues embárgale sus cuentas precautoriamente. Mira, aquí tengo mi obligación acreditada y se va a dilatar este procedimiento en iniciarse, en que el juez emplace, en que vayan, si es un juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo, en que se despache el auto de execuendo, ¿verdad? Que vayan y lo notifiquen, lo embarguen, lo requieran de pago, pues eso se va a dilatar, ¿verdad? Y más si ni siquiera vive aquí donde se va a ventilar el juicio, este señor vive fuera, entonces va a mandar un exhorto, imagínate, pues no, ¿verdad? Se puede ir y no, y entonces se va a ver frustrado esta sentencia que yo pueda obtener de condena, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso son la utilidad de este tipo de actos fuera de juicio, ¿verdad? Para tratar de garantizar el éxito. Pero muchas veces, ¿qué creen? Sin tener una contraria, la parte no insta correctamente y entonces le pueden resolver adversamente su pretensión, ¿verdad? Pueden decirle que no tiene razón, le pueden denegar. Entonces, este tipo de resoluciones se puede corregir a través de un amparo. Por eso es que estos actos fuera de juicio, aún sin contienda y aún cuando en ocasiones debieran pensarse más fáciles, más sencillos, porque no tengo contrario, pues a veces no lo saben plantear. Aquí, por ejemplo, miren, les traigo, hay un ejemplo en la jurisprudencia 50 del 96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
nos habla de que los actos preparatorios del juicio o prejudiciales, las resoluciones dictadas con motivo de ellos, son emitidas fuera de juicio. Aquí hace esta calificación y por ende impugnables en el amparo indirecto. Entonces les decía, aquí bueno, aunque no hay contienda, pero pues si está resolviendo algo y me está resultando adverso. Fíjense, por ejemplo, si recuerdo alguna que me tocó ver por ahí, algún tipo de actos prejudiciales. Una persona moral dice, y es que yo soy el representante legal de esta persona moral, y resulta que viene siendo un apoderado que a la hora de examinar el juez su poder, ve que quien le otorgó el poder a su vez no tenía facultades para sustituirlo. Entonces le dice, oye, no, tú careces de la calidad con la que te estás sustentando, tú no eres el apoderado, mira, este poder está defectuosamente otorgado, porque quien te lo otorgó no se ve que tuviese facultades para sustituirlo, para delegarlo. Ese es un requisito básico en materia de representación. Entonces pues le pueden decir que por esa razón no le dan curso a su providencia precautoria, ¿verdad? Sus medios preparatorios a juicio, porque no tenía la legitimación, no tenía la personalidad con la que se está ostentando. La jurisdicción voluntaria. Al tener las resoluciones dictadas en dicho procedimiento el carácter de actos fuera de juicio, es competente para conocer del amparo promovido en su contra un juez de distrito. Esto lo encontramos es una tesis de colegiado, es del año 2007, y nos habla también de la competencia. Bueno, aunque está interpretando la ley abrogada, pero realmente la actual ley de amparo repitió esta hipótesis de procedencia, ¿verdad? Pues son lógicas, ¿verdad? Están ya incluidas dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Acá traigo otra de un pleno de circuito, esta es de noviembre del 2018, donde nos dice providencias precautorias contra las resoluciones que deniegan las solicitadas como medidas prejudiciales en procesos cautelares de cuantía menor, procede el recurso de revocación. Fíjense cómo aquí también pues hay que agotar los medios ordinarios de defensa, ¿verdad? Aun cuando son actos fuera de juicio, en ocasiones tenemos que buscar dentro de la ley aplicable al asunto si existe algún recurso o medio ordinario de defensa donde podamos corregir. Por ejemplo, en este caso fue esta resolución que negó estas providencias precautorias. Les decía, son precisamente actuaciones dirigidas a tratar de garantizar el éxito de un asunto. Entonces, sí es importante que se planteen cuando se tiene el temor fundado de que pues, la parte no quiere cumplir, que se quiere ir, etcétera. Entonces sí, tenemos que decirle a un juez, oye, mira, hay peligro en la demora y yo tengo hay la apariencia del buen derecho de que yo tengo, esa persona tiene una obligación hacia mí, o a la parte que yo represento para ser satisfecha. Fíjense, mire, aquí traigo otro ejemplo. Esta también es de un pleno de circuito. Dice, contrato de transacción para prevenir la controversia futura. El juicio de amparo promovido en contra de la resolución que lo aprueba, lo eleva a la categoría de sentencia ejecutoria y decreta su ejecución, es un acto fuera de juicio y como tal es competencia de un juez de distrito. Esto está regulando la legislación del estado de Jalisco. Pero fíjense cómo tenemos también estos contratos de transacción donde, bueno, pues las partes ya se ponen de acuerdo. No, mira, vamos a tratar de evitar un conflicto futuro por si llegara a haber alguna dificultad en este cumplimiento de este convenio. Vamos a establecer una serie de cláusulas y bueno, ya lo pueden elevar a la categoría de sentencia ejecutoria. Entonces esa transacción, ese convenio que ya se celebró, pues son actos fuera de juicio y no hubo contienda, están tratando de prevenir una futura y se están poniendo de acuerdo cómo la van a resolver, pero si no se acata, bueno, ya el acatamiento de esto se trata de un acto fuera de juicio y entonces sería también competencia
de un juez de distrito con este fundamento, por este acto fuera de juicio. Ahora tenemos el embargo de cuentas bancarias. Ya les decía yo, si se tiene el temor fundado de que la parte obligada a cumplir con algún débito, con algo que se debe, se puede pedir el embargo de estas cuentas bancarias. Entonces, aquí la jurisprudencia 133 del 2001 de la segunda sala nos está estableciendo que procede el amparo indirecto contra lo que se decida en este tipo de procedimientos. Aquí el rubro es embargo de cuentas bancarias decretadas en el procedimiento administrativo de ejecución, aunque se trate de un acto fuera de juicio, constituye un acto de imposible reparación, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto en términos de la fracción segunda del artículo 114 de la Ley de Amparo. Aquí la tesis dice: el citado precepto prevé que se pedirán ante juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esta naturaleza que causen afectación a derechos sustantivos. ¿Qué mejor derecho sustantivo que la propiedad del dinero, verdad? Si me lo embargan y se lo llevan, pues entonces ya no voy a poder disponer de ese derecho sustantivo que es el dinero, ¿verdad? Entonces, pues desde luego que sí tenemos la posibilidad de impugnarlo a través del amparo indirecto. Si es que este embargo de cuentas se decretó como un medio prejudicial, ¿verdad?, para tratar de garantizar el éxito de algún asunto. Y luego tenemos dentro de esta misma hipótesis de procedencia del amparo los actos después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia. Fíjense que aquí hay que hacer una distinción, que después de que se dicta una sentencia vienen una serie de actuaciones, unos que son después de concluido el juicio y otros que son en ejecución de sentencia. Debemos distinguirlos porque también dependiendo de qué clase de actuaciones sean estas, hay que ver en qué momento las vamos a reclamar. Aquí la jurisprudencia de la Suprema Corte define a los actos ejecutados después de concluido el juicio como aquellos que se realizan con posterioridad al dictado de la sentencia ejecutoria, pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, distinguiéndolos de los actos de ejecución de sentencia propiamente dichos, pero son los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo. El criterio jurisprudencial que aquí les menciono, este es ya otro que voy a mencionar un poco más adelante. Entonces, fíjense ustedes cómo después de que se dicta una sentencia, hay ocasiones en que se reserva el incidente de liquidación. ¿Qué es lo que se va a reservar para ejecución de sentencia? Hay ocasiones en que en esa sentencia definitiva es posible establecer en cantidad líquida la sentencia de condena. Oye, te reclamaron el pago, que cubrieras un pagaré de $1,000,000 de pesos. ¿A qué te condeno? Pues a que pagues ese $1,000,000 de pesos. Ahí ya tenemos una condena líquida. Pero puede ser que esa misma sentencia de condena nos traiga algunas prestaciones que estén sujetas a cuantificación, porque se sigue generando esa prestación, es de tracto sucesivo en el tiempo. Entonces, en este caso, fíjense cómo tenemos nosotros que hacer una resolución preparativa para buscar cómo vamos a hacer este cálculo y cómo vamos a determinar en cantidad líquida aquello que quedó todavía pendiente. Y por eso es que se ordena la apertura de un denominado incidente de ejecución o de cuantificación de la condena. Este acto es el que se identifica como después de concluido el juicio, pero que no está tendiendo a ejecutarlo, simplemente está buscando cómo hacer concreta la condena, qué tanto debe o qué tanto hay que
preparar ya para que se despache auto de ejecución y ya se pueda concretizar esa sentencia de condena. Les digo, hay ocasiones en que esas prestaciones no están determinadas por ciertas circunstancias. Entonces se manda a incidente de liquidación. Esta resolución que decide este incidente de liquidación es posible reclamarla en un amparo indirecto. Es una de las hipótesis de procedencia de estos actos después de concluido el juicio, ¿verdad? Que es lo que lo va a preparar, son los actos preparatorios. Y ya vendrán después los actos dictados en ejecución de sentencia propiamente dichos, que son los que necesariamente deben estar encaminados a que se cumpla el fallo, ¿verdad? Hacer ese requerimiento de pago, hacer ese embargo de bienes, a rematarlo si es el caso, o simplemente a exigir, no sé, la entrega de algún billete de depósito, si es que se garantizó de esa manera el cumplimiento de la obligación, bueno, ya que se determinó hacer esa entrega. Fíjense que aquí les traigo un ejemplo. Aquí traigo unos criterios de resoluciones intermedias dictadas en ejecución de sentencia. El juicio de amparo es improcedente contra ellas. Ya les decía yo, otra vez vuelve este principio de economía procesal. Solo un amparo contra cada una de estas fases del procedimiento. Aquí sí estamos ya en ejecución de sentencia, en actos de ejecución de sentencia, hay que esperar a la resolución conclusiva y ahí juntar todas esas violaciones procesales que haya para reclamarlas hasta el final. Aquí traigo otra tesis por aquí, liquidación de condena, competencia, pues sí, ya les decía yo, estas son las que preparan la ejecución, ¿verdad? El incidente de liquidación. Fíjense que hay un criterio útil para identificar los actos dictados en ejecución de sentencia y el momento de su impugnación es aquí de un tribunal colegiado del circuito. Y aquí hasta lo traigo con numeritos, miren, esta es la tesis, el registro es 20-24-100 y dice actos dictados después de concluido el juicio, etapas de ejecución de sentencia, reglas para la procedencia del juicio de amparo, indirecto promovidos en su contra. Voy a darle lectura a las partes básicas para que vayamos logrando identificar en qué momento se deben de hacer las impugnaciones. Dice, la Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio y específicamente en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis fundamentales. A, contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia. Dentro de estos actos que gozan de autonomía, pues son el incidente de liquidación, ese no depende de nada. Contra los actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Corte ha sustentado el criterio de los actos dictados después de concluido el juicio en contra de los cuales procede el amparo indirecto, que son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, no, porque apenas lo están preparando. Esto es, debe entenderse por las resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y necesaria para preparar la ejecución de la sentencia, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena que fue objeto de la parte vencida, o bien las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda, excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el alto tribunal estableció que excepcionalmente procede contra actos que afectan de manera inmediata e inminente derechos sustantivos. Volvemos de nuevo con esta regla de infracción a derechos sustantivos como un parámetro para regular actos que pueden reclamarse antes de que se dicte la
última resolución conclusiva de cada etapa. De los previstos, dice, tanto en la Constitución General como en tratados, como en normas de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutora dictada en la etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado porque constituye un acto de imposible reparación. Sí, pues cuando se quiere oponer y dice hay prescripción del derecho a ejecutar esa sentencia, pues lo quiere matar el derecho, ¿verdad? Está destruyendo esa acción ejecutiva de la fase final de este procedimiento. Entonces dice, en consecuencia, tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo indirecto procederá, 1, contra la resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia. B, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. C, la que ordena el archivo definitivo del expediente. 2, la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate. Esto es la que indistintamente, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados. Actos que gozan de autonomía, número 3, actos que gozan de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el natural, como son las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida. Y 4, actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante y sean ajenos a la cosa juzgada. Esta tesis, bueno, nos resume en esta fase después de dictada la sentencia, en qué momento podemos acudir al amparo. Y bueno, coincide con los que les mencionaba previamente, de que la resolución que decide el incidente de liquidación, pues es un acto autónomo, ¿verdad? Que está definiendo, y no es propiamente la ejecución, sino apenas está definiendo cuánto es por lo que se debe despachar ejecución. Si es que estaba pendiente, por ejemplo, la cuantificación, no sé, de intereses moratorios, algún tipo de prestación que se dificultó en el incidente de liquidación o que se requieran mayores elementos para llevar en esta fase y que se puedan tomar en cuenta y ya establecer una cantidad líquida de la condena. Fíjense que aquí traía también otra, esta jurisprudencia 57 del 2015, nosotros hemos visto cómo ahora que ya se ha regulado el divorcio, que ahora es incausado, que ahora ya no nos piden causa específica para que se disuelva un vínculo matrimonial, bueno, ese procedimiento generalmente concluye con esa sentencia que es de condena, porque pues ahí como que ya ni siquiera pienso yo que haya contienda, ¿verdad? Basta con que alguno de los cónyuges quiera terminar este vínculo matrimonial para que el juez lo acuerde favorablemente, ¿verdad? Ya no hay las causas de divorcio que antes estaban regidas por el código, ¿verdad? Que si la separación del domicilio, que si las injurias, etcétera. No, ya no. Basta que alguno ya no quiera seguir con ese vínculo matrimonial para que se disuelva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas consecuencias que sobrevienen a esta disolución del vínculo matrimonial. Y entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Bueno, ya acabamos con el vínculo matrimonial, mandamos a hacer la anotación en el registro civil de que ya están legalmente divorciados, pero todavía quedan cosas pendientes. Muchas veces la liquidación del patrimonio que se conformó durante esta etapa matrimonial, o los hijos, ¿verdad? Las convivencias, todo eso debe ser materia de unos incidentes que se deben de plantear con posterioridad al dictado de esta sentencia. Pero fíjense que hay una cuestión que ocurre con la pensión alimenticia.
deben estar garantizados, ¿verdad? Primero, durante el juicio de divorcio hay una provisional, pero ya cuando se disuelve el vínculo matrimonial tiene que haber una definitiva para que quienes deben de recibir esta pensión alimenticia pues sigan disfrutando de ella, ¿verdad? Porque pues los alimentos es algo impostergable, ¿verdad? Que tiene que seguirse cubriendo. Pero fíjense que hay aquí, yo no sé por qué dentro del foro, ¿verdad?, de los abogados surge el detalle, surge la duda de si el incidente de cesación de la pensión alimenticia promovida en un expediente concluido, ¿en qué vía se reclama? Uno diría, porque están las tesis que dicen, bueno, todas aquellas incidentes después de la disolución del vínculo matrimonial, pues se reclaman en directo, ¿verdad? Porque están resolviendo directamente un tema de fondo, de cómo deben ser las convivencias, de cómo debe ser la liquidación de la sociedad conyugal si la hubo, cómo debe ser esa pensión que le toca al cónyuge si se dedicó, bueno, que generalmente es la mujer, ¿verdad? Se dedicó preponderantemente al hogar, pero no se casaron bajo separación de bienes, bueno, tiene derecho a una compensación. Todos esos incidentes, pues al final del día se reclaman en amparo directo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, a los menores de edad, pues les tienen que dar pensión alimenticia que debe estar vigente cuando cumplen la mayoría de edad, o si siguen estudiando, bueno, hasta obtener algún tipo de estudio superior, ¿verdad? Ya de licenciatura, incluso pues, de doctorado, qué sé yo, ¿verdad? Ahí surge la obligación de seguir dando alimentos. Pero llega un momento en que dice, pues ya se acabó, ¿verdad? Oye, este joven ya tiene 40 años, pues si ya tienes a cuántos doctores, pues ya el papá o la mamá obligados a darles alimentos, tiene que llegar un momento en que cese esa obligación. Entonces, este incidente de cesación de pensión alimenticia, no sé, muchos piensan que también es reclamable en amparo directo, pero no. Aquí en esta tesis, en la 57 del 2015, ya se está estableciendo que contra esta resolución, que en el expediente de juicio concluido en el que se condenó al deudor alimentario a su pago, contra la determinación que lo resuelve, procede la vía indirecta. Ya cuando se cancela la pensión y dice, oye, ya basta, mira, ya está muy crecidito el niño, ¿verdad? Ya no le toca seguir disfrutando de esa pensión alimenticia porque ya se cumplió el objetivo. Entonces, plantean la cesación y muchas veces los jóvenes no quieren, o bueno, ya no tan jóvenes, quieren seguir disfrutando de esa pensión alimenticia de quienes están obligados, que generalmente son los papás, en ocasiones pues también los abuelos, etcétera, ¿verdad? Pero no, aquí ya la Corte definió que en este caso lo que procede es el amparo indirecto, de que solo las conclusivas, sí, les decía, aquí de esta tesis surge está fundada en la idea jurídica de que solo las conclusivas son impugnables en amparo directo, las que resuelvan alguno de estos temas, excepto esta, porque esta es la que viene a cesar esta obligación de otorgar pensión alimenticia. Entonces, bueno, básicamente esos son los actos que se deben reclamar en amparo indirecto, pero ya les decía yo, bueno, también en amparo indirecto se deben reclamar en esta fase de ejecución de sentencia las dictadas, es aquella que concluye esta fase de ejecución. Y aquí tenemos, por ejemplo, la jurisprudencia 52/2020 de la primera sala nos establece que el amparo indirecto procede conforme a la fracción cuarta del artículo 107 de la Ley de Amparo, donde se reclame la orden de escrituración en rebeldía o el desalojo ante el desacato del ejecutado constituye un acto de la etapa de ejecución. Y nos dice finalmente que el criterio de la Corte, que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien ante la contumacia del ejecutado
se refieren a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado a lograr precisamente la ejecución del fallo. De ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la ley de la fracción cuarta del 107 de la ley de amparo y no al primer párrafo. Entonces estamos aquí que este tipo de resoluciones se reclaman en amparo indirecto. Dice, fíjense cómo esta otra, es la misma. Y bueno, aquí lo importante es que nosotros identifiquemos cuáles son estos actos de ejecución de sentencia contra los que procede el amparo indirecto. Y fíjense cómo sí nos obliga a que reservemos todas esas violaciones procesales hasta la resolución conclusiva. Por eso esta fracción cuarta dice: si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, que es lo mismo que coincide con la tesis que ya le di lectura hace un momento, o declaren la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Imagínense ustedes una resolución donde se ordenó la devolución de un bien inmueble y que viene, me imagino, yo voy a ser muy drástica, un terremoto y se cayó el edificio, pues es que ¿cómo les van a regresar? Ya no, es imposible, ¿verdad? Físicamente, pues es imposible regresar a un inmueble que ya se cayó, ¿verdad? A lo mejor le podrán regresar, tal vez, y si es un condominio, peor, ¿verdad? Porque pues ahí son dueños del aire, ahí pues ya no les van a poder regresar nada. Entonces fíjense cómo hay ocasiones en que tenemos una imposibilidad material para cumplir con una sentencia de condena. Oye, pues te condenó a regresar ese bien. No, pues se cayó. Oye, era un cuadro único de algún, no sé, hasta tenía una inscripción ahí pues se destruyó, se lo robaron, qué sé yo. Entonces hay veces que existe una imposibilidad material y hay veces que existe una imposibilidad jurídica, cuando la ley pues ya nos prohíba realizar algún, no sé, fíjense cómo hay algunos actos de comercio que las propias leyes prohíben. Por ejemplo, si va un actuario a realizar un embargo, sí tiene que estar muy atento a ver qué bienes puede embargar. No todos son embargables. Hay, por ejemplo, el hecho conyugal, pues no, ¿verdad? No le pueden ir a embargar la cama, ¿verdad? No. O los instrumentos de trabajo. O una parte, si nosotros vemos el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, ahí fíjense cómo se establece la regla de qué es lo que se puede embargar del salario. Según recuerdo, creo que el excedente del 30%, pueden embargar el 30% de ese salario. Si hay un embargo posterior, pues no, ¿verdad? Eso se va a caer. Si le piden un amparo a ese actuario por ese embargo que realizó de algo que está prohibido por las leyes, pues se le va a caer el embargo. Entonces, acá igual, ¿verdad? Si estamos en ejecución de sentencia y vaya embarga algo que no está dentro del comercio, ¿verdad? Por disposición de la ley, o que excede de las permisiones, como les decía yo, embargo al salario, que excedan del 30% de lo que percibe este trabajador, pues bueno, se va a caer el embargo. Entonces hay ocasiones que por eso el acto puede ser violatorio de algún derecho humano. Y me voy ahora a referir a los actos dentro de juicio de imposible reparación. Ya les anticipaba yo al principio de esta charla que el amparo jurisdiccional tiene dos clases de juicio. Uno que se tramita en la vía indirecta, que es al que estoy yo desarrollando en esta plática, y el otro el directo, que es contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a este procedimiento. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que
en la ley de amparo, en el artículo 100, déjenme lo localizo, es el 172. El 172 de la ley de amparo nos trae un elenco de violaciones procesales. Dice que son reclamables de violaciones procesales o adjetivas que son reclamables en amparo directo. Ya les decía yo, tenemos que ir guardando como en una bolsita todas esas violaciones acaecidas durante el procedimiento para reclamarlas hasta el directo. No podemos estar de una por una reclamándolas. Entonces, cuando nos encontramos frente a una de ellas, si queremos promover un amparo indirecto, pues obviamente no lo van a desechar. ¿Por qué? Si está dentro de este elenco del artículo 172 de la ley de amparo, pues obviamente no va a proceder el amparo indirecto. Lo tenemos que guardar hasta reclamar la sentencia definitiva. Y aquí, fíjense, les voy a dar lectura a algunas de estas hipótesis. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. Cuando no se le cite, esto no suena como a un ilegal emplazamiento. Fíjense, quiero dejar aquí énfasis en esta parte, porque incluso yo recuerdo que esta es una norma, si no de contenido similar, muy parecido a la de la ley de amparo anterior, que antes era el 159 de la ley de amparo, donde nos traía todas estas violaciones procesales, e incluso había sido declarado inconstitucional por la Corte, porque dijo, no, es que esta clase de impugnaciones del ilegal emplazamiento tienes que irlo a hacer al amparo indirecto, porque es la vía adecuada, porque ahí en el amparo indirecto sí te permiten que rindas y ofrezcas pruebas, a diferencia del directo, donde no es posible que se rindan estas pruebas. Aquí también, dentro de esta clase, dentro de estas violaciones procesales, dice cuando haya sido falsamente representado en el juicio, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Aquí hay que poner mucho ojo en esta, porque sí les voy a, en un momento más adelante, les voy a hacer referencia a unas excepciones que hay en materia de pruebas. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso o a su representante o a su apoderado. Ya les decía yo, fíjense, un juez le puede objetar la personalidad, oye, vengo a absolver posiciones, y mira, soy el apoderado y aquí traigo el poder. Oye, no, mira que la facultad para sustituir o que tu poder, que es anterior o que ya te fue revocado, algún tema relacionado con quien va a absolver posiciones, puede ser que esté equivocado el juez. Entonces, bueno, sería una violación procesal que la debemos reservar para reclamarla en el directo. Cuando se declare, ahí está, cuando se desechen ilegalmente un incidente de nulidad, también los incidentes de nulidad hay que reservarlos. Por eso, fíjense, este incidente de nulidad yo lo quiero relacionar con esta hipótesis de la fracción primera. Dice, cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida en la ley. Cuando hay un ilegal emplazamiento y la parte quejosa se entera antes de dictada la sentencia, tiene que irse al incidente de nulidad. Entonces, fíjense que en este caso, esta violación procesal sí se reserva a impugnarla en la sentencia definitiva, si es que le es adversa. Y luego trae otra, no se le concedan los plazos o prórrogas cuando sin su culpa se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por la contraparte. Aquí otra vez traemos el tema de pruebas. La regla general es que el amparo indirecto no procede cuando hay la impugnación de algún tema de pruebas, que me desecharon la prueba, que le admitieron a la contraria la prueba, etcétera. Ahí la regla general es que no procede el amparo indirecto. Hay algunas excepciones que les voy a mencionar en un momento. Y bueno, que se previa solicitud, no se le muestren documentos, que se desechen recursos, se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales en forma distinta a la prevenida por la ley.
Y, en fin, esa clase de actuaciones son las que se tienen que reclamar en amparo directo. Pero entonces, ¿cuáles son las que nosotros debemos reservar al indirecto? Nos dicen que cuando haya una violación, cuando contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y ya lo anticipaba yo, son aquellos que violan derechos sustantivos, tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales. Aquí, fíjense que el tema de la personalidad trajo muchas vicisitudes en este tema, que si era de amparo indirecto, que si era de directo. Hubo una época, que fue en la novena, donde la Corte, la jurisprudencia, ¿cuál es esta? La 4 del 2001, donde se dijo que el amparo indirecto procedía cuando hubiera alguna violación en grado predominante o superior. Este criterio ya se abandonó. Ahorita ya la ley de amparo actual sí nos enfatiza cuáles son esos actos de imposible reparación y ya los acota cuando haya violación a derechos sustantivos. Ahí es donde nos tenemos que ir a reclamar en amparo directo la violación a estos derechos sustantivos, aun cuando estemos en una actuación dentro de juicio, que les decía yo, excepcionalmente es cuando procede el amparo indirecto. Pero luego tenemos otra hipótesis, que son de las personas extrañas a juicio y de los terceros extraños por equiparación. Esta es la hipótesis que nos regula la fracción sexta del 107 de la Ley de Amparo. Alude a los supuestos de actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a estas personas extrañas. Pero ¿quién puede ser extraño a un procedimiento donde se tenga que acudir al amparo? La persona extraña a juicio, la típica, es aquella persona física o jurídica distinta a los sujetos de la controversia que en él se ventila. En este caso, la persona extraña es opuesta a la parte procesal, es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, esa persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, aun cuando es parte formal en la controversia, no fue llamada adecuadamente a juicio. Entonces, en este caso, su medio ordinario de defensa es el juicio de amparo. Pero aquí hay que distinguir si esta impugnación, ¿cuándo se entera de que fue legalmente emplazada? Bueno, no legalmente, cuando fue emplazada y que considera que fue ilegalmente, que el acto de emplazamiento, esa actuación tan importante dentro del procedimiento se llevó a cabo en contra de la ley. Ahí, si se entera cuando todavía está el juicio en curso, tiene que acudir, ya se los anticipaba yo, al incidente de nulidad de actuaciones, pero si se entera cuando ya hay sentencia definitiva, lo tendrá que reclamar en amparo indirecto, ¿verdad? Porque ya hay una sentencia que le está causando perjuicio. Entonces, en ese caso, es que debe de acudir al amparo indirecto a hacer la reclamación como tercero extraño. Pero aquí, fíjense que es muy importante, y sí, hay tesis que nos hablan de la jurisdicción escalonada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me entero de que hubo un ilegal emplazamiento y lo voy a reclamar hasta la definitiva, cuando ya en amparo directo, bueno, pues vamos a ver si fue ilegalmente emplazado, y si eso fue, pues entonces concedo el amparo. Pero si no se logra ese concepto de violación, tenemos que ir a examinar la sentencia definitiva, y ahí, dependiendo del resultado, vamos a reservar ejecución de sentencia si todavía reclamo otras actuaciones. Por eso se le llama jurisdicción escalonada. Vamos a ver primero el emplazamiento, vamos a ver la sentencia definitiva, y al final del día, ¿qué es lo que pasa en ejecución de sentencia? Fíjense que aquí, en esta clase de procedimientos de terceros extraños, ¿qué es lo que básicamente se tiene que demostrar? Fíjense que hay una jurisprudencia muy, muy importante de la Corte, que es la que se refiere a que el amparo tutela
la posesión, pero siempre que esté justificada con alguno de los que esté justificada con alguno, déjenme localizar ese criterio, amparo indirecto, así, la posesión, aquí está, es la jurisprudencia 1 del 2002. Dice, posesión, para que sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, debe acreditar el derecho a poseer con un título sustentado por alguna de las figuras jurídicas o precepto de la legislación secundaria relativa. Fíjense que aquí, por último, quiero hacerles notar que este tercero extraño auténtico, para poder acreditar su interés jurídico, necesita traernos un documento, ¿no? O traernos la prueba idónea que acredite, como dice esta jurisprudencia 1 del 2002 del Pleno de la Corte, nos tiene que acreditar ese derecho que está considerando lesionado. El amparo no va a dirimir esa controversia de quién tiene mejor derecho a poseer ese bien o quién es el dueño, no, eso no se va a ver ahí, simplemente que no se le viole su derecho que está invocando tener sin antes haber sido oído en juicio. Pero para eso, para acreditar ese interés jurídico es necesario que lo acredite a través de un documento de fecha cierta. Ahí, eso es algo importante porque muchos nos traen un contrato de compraventa del 2011. Oye, mira, yo soy dueño de... Sí, pero a lo mejor apenas lo hiciste. ¿Qué se necesita? Hay que darle fecha cierta a ese documento. ¿Cuándo se le da fecha cierta? Cuando se presenta ante un fedatario público, ¿verdad? Ahí ya tenemos la fecha cierta de que en esa, al menos ese día, ya estaba suscrito ese acuerdo de voluntades. Cuando se presenta ante una autoridad registral, ¿verdad? Por ejemplo, en el registro público de la propiedad, ahí adquiere fecha cierta. Y por último, una muy desafortunada, cuando alguna de las partes se muere, ahí adquiere fecha cierta el documento. Entonces, eso es muy importante que se acredite tratándose de terceros auténticos. Se debe de acreditar ese interés jurídico con algún documento de fecha cierta para poder examinar su planteamiento de fondo, ¿verdad? Y evitar, bueno, que el juicio de amparo se utilice como un instrumento que no va a proteger un derecho humano, simplemente es algo que los particulares andan ahí elaborando para tratar de eludir su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Y el amparo no es eso, el amparo es un medio de defensa, ya los decía yo, de protección de los derechos humanos contra actos de autoridad que los pretendan violar. Entonces, si a un tercero extraño, auténtico, le quieren violar su derecho, le embargan una casa, se la quieren rematar, cuando no es deuda de esa persona, claro que se le tiene que otorgar la protección federal, pero tiene que acreditarlo con un documento de fecha cierta. Ese es un principio ético que deben de respetar los litigantes, que los jueces tenemos la obligación de revisarlo dentro de las actuaciones del procedimiento para que pueda en un momento dado otorgarse la protección federal, ¿verdad? De otra manera, pues va a ser un sobreseimiento, ¿verdad? Por falta de interés jurídico, si no tenemos un documento de fecha cierta que acredite la posibilidad que nos demuestre que se es titular de ese derecho que se está tratando de violar. Bueno, muchas gracias por su atención y creo que en el tiempo que se me concedió he tratado de desarrollar los temas que espero sean de su interés. Muchas gracias.